Valencia no es lo mejor que tiene. Gracias por estar aquí, ¿no? Como siempre se dice, un día como hoy, un viernes a las 8:30 de la tarde, campaña electoral, todos estarán intentando convencer al 40-30% del electorado que no sabe a quién va a votar, y estar aquí, pues la verdad es que es para estar contento, ¿no? Y el tema que vamos a hablar hoy, la verdad es que es muy interesante. Voy a ponerme aquí arriba, me pongo aquí arriba y aquí, ¿vale? El tema que vamos a hablar hoy, la verdad es que para mí es muy interesante, yo creo que para vosotros también va a ser. Mi objetivo es que cuando salgamos de aquí, salgamos con una idea bien clara. El deporte es bueno, es muy bueno, pero con control. Con un control cardiológico es fundamental. Por supuesto, tengo que dar las gracias a los organizadores, ¿no? a la Fundación Balearia por dejarnos este sitio tan bonito, tan fantástico, con estas vistas tan sensacionales, y al Club de Atletisme Medianium y al Port de Dénia por estar aquí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir que es el deporte, ¿no? Bueno, pues el deporte, como dice la Real Academia de la Lengua, es la actividad física ejercida como un juego, pero lo más importante de esta definición es que el deporte precisa siempre de una cosa, y es entrenamiento. Sin entrenamiento no podemos hablar nunca del deporte. El que hace deporte una vez a la semana y sin control, sin hacer entrenamiento habitual, no hace deporte. Está haciendo una ligera actividad física, pero realmente no es deporte como tal. ¿Por qué es tan importante hacer deporte en el día de hoy? Bueno, todos lo vemos, ¿no? Hace un rato por ahí está la gente corriendo. La gente hoy en día practica deporte de una forma elevada. Todos lo sabemos, como bien se ha comentado, que reporta indudable beneficios para nuestra salud, no solamente física, sino también psíquica. Pero el problema es que no todo el mundo está capacitado para realizar la misma actividad física. Y muy importante, ya hay deportes que en edad infantil pues no está recomendado. Pero no solamente en edad infantil, sino en edad adulta en la que estamos nosotros. Está demostrado que la actividad física actúa de una forma muy favorable para la prevención cardiovascular, para prevenir la cardiopatía isquémica, la angina, el infarto. Pero, muy importante, toda actividad física tiene que estar muy bien programada, tiene que ser realizada de forma periódica y tiene que tener un alto componente aeróbico. Y no solamente eso, sino que el que ya tiene problemas del corazón, porque estamos hablando del deportista, pero el que ya tiene algún problema del corazón puede hacer deporte, evidentemente que puede hacer deporte. Y para eso están los programas de rehabilitación cardíaca, que han demostrado de forma muy clara que mejoran y recuperan la calidad de vida. Bien, ¿por qué hablamos hoy de deporte? Bueno, en una sociedad en la que estamos hoy en día, en la que, pues desde mi punto de vista, no sé si desde el vuestro, hay una falta de valores muy importante, hablar hoy de deporte es hablar de estas cosas. Deporte para mí es esfuerzo, el deporte es constancia, el deporte es sacrificio, el deporte es trabajar en equipo, con valores fundamentalmente y con solidaridad. Sin esto no se hace deporte. El tenista, podemos pensar que solamente está solo, ¿no? En la cancha, en la pista de tenis, pero no es así. Detrás tiene mucha gente. Tiene su preparador físico, tiene sus padres, tiene sus amigos, tiene la gente del tenis detrás de él. El que juega al golf también es deporte, también tiene detrás gente que está apoyándole. Por lo tanto, hablar de deporte, desde mi punto de vista, tiene la importancia de la constancia y del trabajo en equipo. Y por lo menos de mi equipo, que es el Valencia, que espero que no me falle mañana en Almería. Eso espero. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a desarrollar? Voy a desarrollarlos viernes por la tarde, no me voy a tirar aquí 30 minutos con cada uno de ellos, no, de una forma muy breve. Voy a hablar de la importancia del deporte en España, de cómo influye de forma aguda la actividad física sobre el corazón. Y no solamente de forma aguda, sino de forma crónica. Los que estamos haciendo deporte, ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué reacciones va a tener? En cuarto lugar, voy a hablar del tema probablemente más yuyu de todo, que es la muerte súbita en el deporte. Y en quinto y último lugar, el reconocimiento cardiológico, lo que hacemos nosotros, los chequeos, los controles cardiológicos. Y por último, unas conclusiones. Bien, ¿es tan importante el deporte en España para hacer una charla como hoy? La verdad es que sí. Mirad, son las estadísticas publicadas hace 2 semanas, 2 semanas, están calientes todavía. El Gobierno de España, con el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, ha publicado estos resultados, muy importantes. Fijaros, elecciones, ¿esto da dinero o no da dinero? Da mucho dinero, mucho dinero. Cada vez hay más empresas que están vinculadas al deporte.
con un incremento muy importante. Ya casi más de 20.000 empresas en España se dedican a esto del deporte. Y además, pequeñas empresas, que son las que realmente dan trabajo a la gente. Fijaros cómo sin asalariados y de 1 a 5 asalariados fundamentalmente. ¿Qué pasa con el dinero? Pues el dinero son los navarros los que más gastan en deporte, seguidos de los vascos. Pero nosotros, fijaros, somos los terceros en España, por encima de Cataluña y de Madrid. Aproximadamente 300 euros por hogar es lo que nos gastamos actualmente en deporte en la Comunidad Valenciana. Somos los terceros, ganamos a Madrid y a Cataluña y a Andalucía. ¿Qué pasa con las licencias federadas? ¿Somos muchos o son muchos los federados? Pues mirad, más de 3.200.000 personas en España están federadas actualmente, frente a los 4.700 que consideramos deportistas de alto nivel, en los cuales ha habido un aumento del 10%. Pero indudablemente nosotros cuando vamos a hablar de deporte no vamos a hablar de un Gasol, o un Iker Casillas, o un Paco Alcácer, no, vamos a hablar de estos. Y vamos a hablar de los que no estamos federados, que somos muchos más. Bien, ¿qué pasa con la gente que practica deporte? ¿Cuántos practican deporte? Pues fijaros, no sé si son ciertas o no, pero lo que nos está diciendo es que al menos una vez a la semana en España el 37% se declara deportista, un día a la semana, aproximadamente el 40%. Y nosotros, los valencianos, un 1% por encima de la media, es decir, somos muy deportistas. Y esta diapositiva me encanta. Cuando la vi me gustó mucho porque es la diapositiva que dice ¿por qué estás haciendo deporte? ¿Por qué haces deporte? Bueno, está desde el que dice que es para pasar el rato, encontrarme con los amigos, le gusta el deporte, mantener la línea, pero si os dais cuenta, el 49,6, es decir, el 50%, la mitad de la gente ha contestado por un tema muy importante, por temas de salud. Hacer ejercicio físico, mantener o mejorar la salud. Es decir, deporte claramente para nosotros es salud, y ese es el motivo de la charla de hoy. Bueno, muy importante, ¿qué piensa el deportista cuando le decimos deporte y salud? Bueno, pues aquí la verdad es que el deportista lo que dice siempre es, bueno, yo soy la máxima representación de salud, yo soy la persona más saludable de todos, por eso hago deporte, estoy perfectamente, estoy sano. Bueno, la verdad es que cuando le preguntamos a un deportista casi todos dicen lo mismo, no tiene conciencia de enfermedad, no se plantea nunca ir al médico. A lo mejor si le duele un tobillo, si tiene alguna molestia en la rodilla, a lo mejor si tiene un día fiebre, pues eso, pero no tiene conciencia de enfermedad real. Y esto realmente hay que cambiarlo. ¿Por qué? Bueno, pues cada vez hay más información, está internet, están las redes sociales, todo el mundo, la verdad es que todo el mundo hoy en día sabe qué es el componente aeróbico, los umbrales, sabe las intensidades de ejercicio, sabe las duraciones, sabe los calentamientos que tiene que hacer, todo el mundo, es algo increíble. Cuando nos encontramos en el día a día, todo el mundo sabe algo, y eso indudablemente es importante y es bueno, la información es buena. Bueno, todo el mundo intenta mejorar el rendimiento, tenemos a los preparadores físicos, bueno, pero también es cierto que hay que llevar mucho cuidado, la gente intenta mejorar el rendimiento físico y algunos buscan pues algunas sustancias prohibidas, algunas dietas excesivamente hiperproteicas, materiales, suplementos que no sabemos lo que llevan y que pueden reportar un dopaje, cuidado con eso. Bueno, y está lo que hemos comentado anteriormente, la muerte súbita en el deporte. La gente realmente no conoce la incidencia, pero el deportista, cuando le decimos, tú sabes que eso existe, nos dice, ¿por qué me va a pasar a mí? ¿Por qué me va a pasar a mí? Esa es la pregunta que se hace. Bien. Segundo lugar, ¿cómo influye el corazón? El ejercicio sobre el corazón. Bueno, hemos quedado claro que hoy en día el deporte está totalmente arraigado. Todos los sectores de edad, desde los niños, los adolescentes, adultos y más mayores, hacen deporte. Vale, hay, como ha comentado muy bien anteriormente, hay una cultura del deporte brutal. Yo no sé si decir cultura al cuerpo o cultura del deporte, pero el hecho es que todo el mundo hace deporte. Bueno, ¿qué misión tenemos los cardiólogos? Pues una misión muy importante, informar, diagnosticar y, como digo yo a mis compañeros, nunca asustar. Nosotros aquí no somos los malos de la película, no, nosotros no tenemos nunca que asustar a nadie. Nosotros lo que decimos constantemente es que deporte es salud. Y muy importante, debemos dar ejemplo. Mirad, hace 2 semanas tuvo lugar en Lisboa el Europrevent. Es la reunión más importante de cardiología deportiva y factores de riesgo cardiovascular. Salió un dato, solo el 36% de los cardiólogos hacemos deporte. Con lo cual, tenemos que cambiar.
Si queremos informar, tenemos que dar ejemplo. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más deporte. Cuando hablamos de deporte, y este es otro tema muy importante, hablamos de todos los deportes. El otro día me dijo un señor, no, yo es que juego al golf, eso no es deporte. Estábamos con un grupo de alemanes y uno decía, no, yo juego al golf, eso no es deporte. No, perdona, eso es deporte también. Eso es deporte. Evidentemente, cuando lo comparamos con el triatlón o con el remo, el deporte es totalmente diferente. Cuando hablamos de deporte, hablamos de un componente estático, muscular, y hablamos de un componente dinámico, consumo de oxígeno. Pero aquí, fijaros, está reducida la tabla, pero deporte es el golf, como es el billar, como es realizar equitación o como es realizar remo, cualquiera es deporte. Ahora bien, evidentemente, cuanto más componente dinámico hay, mayor consumo de oxígeno, mayor gasto cardíaco y mayores modificaciones van a tener nuestro corazón. Bien, ¿qué sucede cuando vamos a hacer ejercicio? Probablemente sea la única diapositiva excesivamente cardiológica, pero yo creo que es importante remarcarla. Bueno, cuando hacemos ejercicio físico van a haber una serie de cambios muy importantes, van a aumentar una serie de sustancias, va a haber una cosa muy importante, los que hacemos deporte lo sabemos, disminuye el tono vagal y aumenta el tono simpático, y eso conlleva que van a aparecer sustancias en nuestro organismo que nos van a poner a tope, adrenalina, noradrenalina, catecolaminas. Y eso va a provocar inmediatamente dos respuestas fundamentales. Por una parte, la frecuencia cardíaca aumenta de una manera muy importante y por otra parte el corazón, la bomba, la patata, empieza a contraerse, empieza a moverse mucho más rápido. Por otra parte, muy importante, las venas, el retorno de la sangre tiene que ir subiendo para arriba, tiene que ir subiendo hacia el corazón. El corazón necesita sangre para inyectar, para enviar a todo el cuerpo. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia la aurícula, que es una de las cavidades del corazón. Y la aurícula tiende a dilatarse, porque tiende a recibir más cantidad de sangre. Bien, aumentan los volúmenes de sangre de forma importante y las resistencias periféricas disminuyen. Es decir, necesitamos que la sangre vaya y nuestras resistencias tienen que disminuir para que pueda llegar la sangre. Como consecuencia, se va a producir dos efectos fundamentales. Por una parte, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Yo creo que más cardiológico va a haber poquito, pero esto es importante que vosotros lo sepáis. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio? Múltiples. El ejercicio a nivel neurológico, fijaros, ya ha demostrado que disminuye la demencia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí vamos a estar de maravilla dentro de unos años. Disminuye el riesgo de stroke, de ictus, muy importante. Y disminuye la ansiedad y la depresión, por eso están todos en la campaña electoral, deprimidos y ansiosos, es aquí donde tenían que haber estado. A nivel cardiovascular, disminuye la mortalidad, la enfermedad coronaria, disminuye la presión arterial, como muy bien has comentado anteriormente, y muy importante, es pieza fundamental en la rehabilitación cardíaca. A nivel endocrino, disminuye el peso, mejora muchísimo todo lo que es el perfil de grasa. El LDL, el colesterol malo, lo tira por el suelo y el HDL es la mejor medicina para subir el colesterol bueno y, por supuesto, fantástico para los diabéticos. A nivel muscular, ¿qué vamos a decir? Disminuye la osteoporosis, el riesgo de fracturas a nivel ósea. Y muy importante, y este es el punto que yo quiero remarcar, oncológico. Se ha demostrado que el ejercicio realizado de forma regular disminuye los 3 cánceres más importantes, el de próstata, el de colon y el de mama. Es decir, los beneficios del ejercicio son múltiples, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel de otros órganos. Bien, tercer punto, yo hago ejercicio y lo hago muy a menudo. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi sistema vascular? Bueno, con mi sistema vascular, como hemos dicho, va a haber una serie de cambios, de aumento de gasto cardíaco, de incremento de frecuencia cardíaca, pero lo más importante, el corazón cambia, y cambia bastante. Y además cambia lo que es toda la zona vascular periférica, y cambia bastante. Y entonces, cuando sucede eso, cuando estamos haciendo deporte de forma muy habitual, aparece un síndrome que en este caso no es patológico, es simplemente una adaptación de nuestro corazón al ejercicio. Y hablamos del conocido síndrome del corazón de atleta. ¿Vale? El corazón de un deportista es diferente al del sedentario, pero no significa que sea patológico. Eso es muy importante. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí también voy a pasar de forma muy rápida. El corazón es un músculo, y aquí teníamos un eminente cardiólogo que falleció en un congreso de cardiología, que le iban a dar el premio Nobel seguramente, de Denia.
Y este hombre demostró que el corazón es un músculo, es una franja de músculo completa que va dando vueltas. Como buen músculo que es, cuando hacemos pesas, cuando hacemos ejercicio, nuestra musculatura crece. Lo mismo le pasa al corazón. El corazón va a tener un aumento de la musculatura, del espesor. Tienen que aumentar las cavidades. Si metemos más volumen de sangre, con más energía, las cavidades tienen que aumentar. Y aumentan también las dos aurículas. Además van a haber una serie de cambios funcionales en los cuales no voy a entrar. Y muy importante, casi todos me lo dicen, me noto el pulso lento. Por supuesto, es uno de los principales cambios eléctricos que va a tener un deportista. El pulso se enlentece, y se enlentece porque el sistema simpático, el sistema vagal, empieza a aumentar de una forma muy importante. Como causa de predominio vagal, hay una bradicardia sinusal, que en principio no es patológica si el deportista lo tolera adecuadamente. Y luego van a aparecer una serie de cambios que son importantes conocer, porque si aparte tiene otras alteraciones, sí que hay que llevar cuidado. Y a nivel periférico, lo más importante es este, a nivel de ejercicio, de deporte, es el aumento del consumo máximo de oxígeno. Aumenta de forma considerable. Para un preparador físico, lo primero que nos va a decir cómo tiene mi atleta el consumo máximo de oxígeno, cómo tiene el V2 max. Eso es un dato muy importante. Cuanto más ejercicio, más consumo máximo de oxígeno. Bien, yo aquí quiero poner luz, y la luz la dan pues los estudios. Y os voy a decir, es una avalancha, o sea, os digo en serio, es una avalancha lo que se está produciendo a nivel mundial con el deporte y el corazón. Todos los días salen múltiples artículos. Y voy a ser como esta niña, como mi hija, que quiere saber qué es lo que pasa. Bueno, pues qué es lo que pasa. Mirad, este es un artículo, todos son de hace menos de un mes. Un artículo americano que ha demostrado que el ejercicio disminuye el riesgo de muerte temprana, fijaros, en un 30 o un 50%. Y sobre todo aquí, en los que estamos en esta sala, en la edad media de la vida. Este artículo me encanta. Tiene una semana y media. Nos dice qué tenemos que hacer. O sea, esto ya es la leche, que te digan lo que tenemos que hacer a la semana. Es perfecto. Semanalmente hay un artículo americano que nos dice que esto es lo que hay que hacer. Haciendo esto, viviremos más que nadie. Ha demostrado, haciendo un seguimiento muy intensivo, que haciendo deporte menos de 51 minutos a la semana, entre 9,5 a 10 kilómetros a la semana, 2 veces a la semana, 2 veces a la semana, no hace falta más, a una media de 9,65 kilómetros por hora, que es 6,2 minutos el kilómetro, es fantástico, es decir, lo que estoy haciendo yo. Así estoy, fenomenal. Es decir, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Un poco más, un poco menos no, un poco menos no. A partir de ahí, perfecto. Y dice claramente, mejor ser runner que no ser runner, ¿vale? Y si lo haces así, ideal. ¿Por qué? Porque más estudios demuestran, y esto ya con gente que tiene problemas en el corazón, nos están diciendo que el que ha tenido un stent, que le han colocado un stent, que le han operado, hay que hacer programas de rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Porque aumentan lo que os he dicho anteriormente, el consumo máximo de oxígeno, y lo aumenta, fijaros, el mínimo un 10% y el máximo un 55%. Vale. Otro artículo que me encanta, porque estos ahora con los podómetros estos y con los controles lo puedes controlar. Fijaros, si caminas menos de 5.000 pasos al día, mal, eres sedentario, no eres nadie. Nadie, menos de 5.000 pasos al día. Si haces el doble, eres activo. Bueno, yo no sé si camino, no tengo podómetro, no sé lo que camino. Ya cuando llevo 3.750 me he perdido, porque encontré un amigo y ya no sé, ya he perdido la cuenta. Bueno, pues si haces 30 minutos al día a un paso rápido, aún te falta media hora más. ¿Vale? Por lo tanto, aconsejable 1 hora aproximadamente a un paso rápido para realmente considerarte activo. Fijaros, es que tengo problemas en la rodilla, es que la cadera me fastidia, es que el menisco lo tengo fatal, no puedo correr. No pasa nada, no pasa res. Mira, camina rápido o un poquito más lento, pero mira, 7 kilómetros, obtienes la misma cantidad que el que está corriendo 5. Caminando también haces ejercicio, también activas tu corazón. Si haces 30 minutos de ejercicio 6 días a la semana, hay otro artículo publicado esta misma semana que ha dicho que reducimos el riesgo de muerte en un 40%. Y esto ya es la bomba, publicado recientemente. Yo tengo un compañero que es de estos. La ranarexia, es decir, el sujeto que por hacer deporte deja de ir a trabajar
rompe con sus parejas, rompe con su entorno, por la imperiosa necesidad de hacer deporte. Lo único importante es correr. Y ya tiene hasta título, ya tiene hasta hashtag. Runerexia. Lo que no queda registrado no existe. Es gente que incluso ha cambiado de trabajo, y os lo digo, tengo un compañero que es Ironman, y que este hombre no ha querido cambiar de trabajo porque en su hospital puede llegar a las 10, porque a las 7 ya se ha ido a correr, a las 10 llega, se ducha en el hospital, a las 12:30, 1, termina y se va a correr, y se va a hacer bicicleta y se va. Bueno, es increíble, es increíble. ¿Esto es bueno? Pues como vais a ver ahora, no es nada bueno. Lo anterior es bueno, es muy bueno. Bueno, artículo fundamental, number 1, Copenhagen City Heart Study, publicado hace nada, hace 2-3 semanas. Podríamos decir que es el artículo fundamental actualmente a nivel de corazón y deporte. Fijaros, ¿qué es lo que dice? Pues yo lo he traducido literal. Correr puede ser mejor en pequeñas cantidades. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Han cogido a toda la población de Copenhague, lo han seguido durante 20 años y han visto que ha pasado en gente que ha hecho deporte de una manera moderada, de una forma lenta, de una forma rápida. Y han concluido que las personas que corren de manera más extenuante tienen más propensión a morir que los individuos que hacen jogging de forma más suave. Han visto que las tasas de mortalidad más bajas están en aquellos que trotan de forma lenta o moderada. Han visto que los corredores rápidos tienen casi el mismo riesgo que el sedentario que está todo el día viendo el Mollerusa Palamos en la televisión. Bueno, y no solamente eso, también nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. 2-3 veces a la semana, a un ritmo moderado, consigue disminuir el riesgo de muerte y elevar la esperanza de vida. Creo que se nos está quedando ya la idea de qué es lo que tenemos que hacer. Y fijaros, 22 de mayo, el 16 de mayo publican los ingleses esto. 1 de cada 300 jóvenes investigados en el Reino Unido han presentado una afectación cardíaca severa. Y los italianos, que en estos momentos son también los números 1 a nivel de este tema, han hecho un estudio a nivel de atletas olímpicos, en concreto han cogido 2.354 atletas y han visto que el 7,3, tras un estudio cardiológico completo, como el que hacemos en REMA, tienen algún tipo de anomalía cardiovascular. Y no solo eso, sino que 6 les han dicho, no podéis hacer deporte jamás en la vida. Imaginad lo que puede suponer para un atleta olímpico. La pregunta que yo me hago es cómo un atleta olímpico ha llegado hasta esta situación, a esas alturas de la película. Es decir, llegar a ser olímpico sin haberse hecho un chequeo previamente. Pero bueno, mejor hacérselo en ese momento que no más tarde, ¿vale? Y 24 de ellos precisaron tratamiento específico. Bien. Con esto lo que tengo que decir, y lo digo de forma clara, aunque me cueste la amistad con alguno, es que el ejercicio intenso no es bueno, no es nada bueno, porque han visto que aumenta la troponina, que es una sustancia que aumenta cuando hay infarto. Se puede demostrar, porque hay algún estudio publicado ahora, que puede aumentar la fibrosis, que puede cambiar el remodelado, la estructura del corazón, que puede producir arritmias ventriculares, pero lo que está claro que el ejercicio intenso provoca 2 cosas. Esta tarde hemos tenido una chica que se puso a hacer triatlón sin control y que ha presentado un bloqueo auriculoventricular. Pero esto de aquí es muy importante. De esto a lo mejor no te vas a morir, pero vas a tener problemas toda tu vida. La fibrilación auricular, anticoagulación, sintrón, etc. Por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado. Y si haces ejercicio intenso, controlado. Si no, puedes tener consecuencias. Vale. 4º punto, el que da Yuyu. Y como he dicho anteriormente, los cardiólogos no queremos asustar, sino informar. Esto es muy importante. Bien, ¿qué pasa con la muerte súbita en el deporte? Bueno, existe, claro que existe. No sabemos realmente qué prevalencia hay porque no hay registros. Parece que aproximadamente, por todo lo que se está analizando, que 1 de cada 50.000 atletas jóvenes y corredores de maratón de mediana edad han tenido episodios de muerte súbita, 1 de cada 50.000. Fijaros qué dato, el 90% hombres. Y, muy importante, aunque las muertes en atletas de competición ofrecen considerable atención de los medios, el problema es que el 90% de la gente que se muere de esto es gente de la calle, ¿vale? Es gente de la calle. Pues el otro día en Orihuela, el otro día en Villajoyosa, el otro día en Elche, en la media maratón se cayó uno.
Pues el otro día en Canarias, en una prueba de esas que van subiendo el Teide para arriba y para abajo, se ha muerto otro. No te enteras cuando estás muy metido en el tema, pero si no es un Puerta o un Jarque o un jugador en una Copa África o cosas de esas, no te enteras, ¿vale? Bien, ahí tenemos. Yo tuve la desgracia de esta niña, en el hospital en Benidorm, donde trabajo, pues la niña se murió, bueno, jugando al baloncesto. No se ha sabido bien la causa, se ha hecho todo, pero no hemos sabido por qué se ha muerto. Una niña que jugaba al baloncesto ya a un nivel más o menos en el Club Baloncesto Calvo. Pero todos los días encontramos noticias de este tipo, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que evitar. Bien, ¿qué se considera muerte súbita? Pues aquella que está relacionada con el deporte, durante el deporte o una hora después del deporte. Y la causa, y por eso los cardiólogos estamos metidos en el ajo, es que la causa principal es la causa cardiovascular, ¿vale? Aquí se hace una diferencia, 35 años, por debajo de 35 y por encima de 35. De tal manera que actualmente en España, esto es el último registro que hay, el del 2006, la causa más frecuente de muerte súbita era sobre todo la hipertrófica, es decir, tener un corazón muy musculado. Estoy hablando por debajo de los 30 años, en niños o en gente joven, ¿vale? Un corazón excesivamente musculado. Esto lo podemos, en principio, con un ecocardiograma, con un electrocardiograma, podemos prácticamente diagnosticarlo de una forma muy rápida. Si hablamos de ya de más de 30 años, la causa más frecuente es la coronaria, es decir, problemas a nivel de las coronarias, anginas e infartos. Es la causa, como ves ahí, número 1 y la que actualmente más problemas nos está dando. Bien, artículo también del 21 de abril, un mes y un día. Muy bueno, americano. Nos está diciendo que se han cogido todas las muertes, han cogido una serie muy importante, más de 1.200 atletas, y han visto que 63 se morían. Fundamentalmente, muy pocos eran por causa del deporte, solamente 5. La media de edad, 51 años. Sobre todo varones, multiplicaban casi por 20 a las mujeres, ¿vale? Y lo que sí que se ha visto, y es un dato muy importante, que cuando la muerte súbita tiene lugar en el deporte, se usan mucho los desfibriladores portátiles. Por lo tanto, es esencial contar en todas las carreras populares, contar en todos los medios deportivos, clubes deportivos, con desfibriladores portátiles, de esos semiautomáticos o automáticos. Bien, el artículo lo que dice es que cuando la muerte súbita tiene lugar en el deporte, gracias a Dios, la supervivencia es muchísimo mayor que cuando es por otras causas. El 16% tenían problemas cardiovasculares conocidos, el 56% tenían uno más factor de riesgo, es decir, era hipertenso, era diabético, tenía colesterol, era fumador, y, muy importante, 1 de cada 3 previamente estaba notando algo. Lo que pasa es que no lo decía, ¿vale? 1 de cada 3 se notaba alguna molestia, se notaba algún dolorcito, se notaba algo, pero no decía nada. Será muscular, será que he hecho más ejercicio, habré hecho un poquito más de musculación, pero 1 de cada 3 tiene síntomas. Bien, pero a pesar de todo esto, lo estamos haciendo bien. Está disminuyendo muchísimo, muchísimo la incidencia de muerte súbita. ¿Por qué? Porque diagnosticamos y hacemos mejor las pruebas. Bueno, esto es el diario Marca. Hasta el diario Marca hace 4 días, hace 6 días, sacaron esta noticia. Un gol a la muerte súbita. Se está investigando muchísimo. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha encontrado una mutación a través de un estudio en ratones que puede ser la causa de la muerte, por ejemplo, de Puerta, el jugador del Sevilla. Bien. Quinto y último punto. ¿Qué pasa con los reconocimientos? ¿Se hacen reconocimientos en España? Bueno, pues la verdad es que hay un consenso general, un consenso global en nuestro medio de que sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si es una causa muy importante de problemas, ¿por qué no se hacen? Bueno, el problema es que hay muchas divergencias. Hay protocolos diferentes, métodos diagnósticos que no llevamos a acuerdos, bases legales en distintos países completamente diferentes. Hay guías, evidentemente hay guías que te orientan, vamos a utilizar la del COI, la del Comité Olímpico Internacional, la de la Sociedad Europea de Cardiología, pero realmente no tenemos claro. Hay cuestionarios en los que dicen, bueno, hay que hacer un estudio, una anamnesis, una exploración, eso lo tenemos todo claro. Pero ¿qué pruebas hay que hacer? Pues fijaros, ya en las pruebas ya tenemos problemas. Hay países que ni el electrocardiograma, porque dicen que eso es muy caro. Un electrocardiograma, bueno, es muy caro. Incluso en Estados Unidos dicen, no, ni el electro. ¿Por qué? Porque la gente que te hace el electro encima no es ni médico, no es ni personal, ni es una enfermera, no auxiliar. ¿Para qué va a hacer un electro una persona que no tiene ni idea de saber qué pasa en ese electro? Con lo cual en Estados Unidos han tomado la decisión de no hacer nada.
Bueno, en Italia hacen el electro desde el año 82 y los israelitas ya es obligatorio. Todo deportista que hace algo de deporte hay que hacerle un electrocardiograma. Y fijaros, solo con el electro la incidencia ha bajado 8 puntos, muchísimo. ¿Qué pasa en nuestro medio, en España? Bueno, pues los cardiólogos, fijaros, hace 15 años ya es hora de que saquemos algo. En el 2000 fueron las últimas guías. Seguramente saldrá algo en la siguiente década, seguramente. Pero bueno, hay algo, sí, hay algo. En el 2011 el Consejo Superior de Deporte sacó un sistema de reconocimientos médicos, en el cual, en junio del 2012, hay una ley orgánica que dice en el artículo 46, dice que habla de los reconocimientos médicos. Bueno, bien, pero realmente el problema es que actualmente en España no existe ninguna legislación, nada, ninguna previsión reguladora para abordar el tema de los reconocimientos médicos. Un deportista quiere hacerse un reconocimiento médico y actualmente, por ley, no tiene obligación, no tiene por qué hacérsela. Ni en federados, ni en deporte local, ni en deporte municipal, ni en deporte escolar. Ninguna comunidad autónoma, fijaros, que somos 17, y cada una va por un lado. Podría haber salido alguna diciendo, no, nosotros vamos a ser los primeros. Ni eso. Yo he intentado leerme todas las ofertas de todos los partidos políticos, ahora que tenemos tantos, ninguno habla de hablar de un reconocimiento. Todos quieren bajar impuestos y cosas, pero de esto nadie ha hablado. No puede ser. Bueno, la Federación Deportiva es la que tiene la potestad de exigirlo, pero realmente no tenemos nada al respecto. ¿Qué pruebas? Lo primero, un electro, eso es fundamental. Ya hemos visto que simplemente con un electro podemos bajar muchísimo la muerte, porque encontramos el diagnóstico en muchos casos. El problema es que el electro muchas veces es normal, con lo cual nos quedamos, a mitad de camino. Evidentemente, un médico ve electros como estos y ya se le ponen los pelos como escarpias, porque son electros muy feos. Cuando lo ves dices, algo tiene. O ves electros como este, como un Brugada, y también son causas que cuando lo ves dices, cuidado, ¿vale? Pero electros como estos, desgraciadamente, no es lo habitual encontrar de forma tan clara en la gente que viene y que hace deporte. Vale. Por eso, el consenso de los cardiólogos y de la Sociedad de Cardiología, que seguramente va a sacar una normativa, es empezar a hacer pruebas que no son caras, pero que dan resultados increíbles. Y el más importante es la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía nos da información de cómo está el corazón, de cómo funciona, cómo está la musculatura. Hemos dicho que la hipertrófica en el niño es la causa más frecuente y haciendo una ecografía lo vemos inmediatamente. El problema del corazón derecho también lo vemos con una ecocardiografía, con lo cual la ecocardiografía es pieza fundamental, y como dicen todos, es la mejor prueba diagnóstica para la detección de las principales causas de muerte súbita en los jóvenes deportistas. Hacemos una eco y lo vemos inmediatamente. Aquí tenemos una eco de un no atleta y un eco de un atleta. Corazones que son más grandes, porque tienen que trabajar más, corazones que están más dilatados, pero en principio hasta unos rangos, unos valores normales. No es patológico, es el corazón de atleta. Bien, podemos diagnosticar la hipertrófica, que como hemos dicho es la primera causa de muerte en los niños. Con una imagen así, cualquier cardiólogo, hasta residente de cardiología, lo ve claro. Vale. Y como muy bien dicen los ingleses, es herramienta esencial en la cardiología deportiva. Tiene que ser muy importante realizar una ecocardio en todos los pacientes. Por supuesto, electro, eco y prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la prueba de esfuerzo, sobre todo como hemos visto en gente a partir de los 35 años, nos va a diagnosticar la primera causa de muerte, que es la cardiopatía isquémica, el ángulo, la angina, el infarto. Ahora bien, también es cierto que muchas veces nos puede fallar. Bien, lo que está claro es que actualmente está consensuado que hay que hacer una prueba de esfuerzo en un adulto sano, varón con más de 45 años o mujer con más de 55, que va a iniciarse en una práctica deportiva o que ya está haciendo deporte con una alta intensidad. En esos hay que hacer prueba de esfuerzo. Y en persona asintomática, pero que ya tenga dos factores de riesgo, que sea fumador, hipertenso, dislipémico, que su padre haya tenido un infarto con menos de 60 años, en ese caso el umbral hay que bajarlo hasta 10 años, es decir, en varones por debajo de 35 y en mujeres por debajo de 45. Bien, si queremos rizar el rizo, haríamos una prueba de esfuerzo, que es lo ideal en gente que está haciendo deporte de forma habitual, haríamos una prueba de esfuerzo con gases, para mediciones de umbrales.
Y con eso quedaría completa la prueba. Evidentemente, podemos hacer muchas más. Tenemos algoritmos de valoración en las cuales, fijaros, podemos hacer desde un cateterismo, podemos hacer un estudio electrofisiológico, un TAC coronario, una resonancia cardíaca, una prueba de esfuerzo. ¿Cuándo haremos esas? Cuando vamos haciendo las que he dicho, no encontramos y tendremos que ir pidiendo y solicitando el resto de pruebas. Pero básicas, fundamentales, electro, eco y prueba de esfuerzo. Bien, ¿qué pasa con los niños? Bueno, cuando hablamos de los niños, yo creo que todos nos volvemos más sensibles, porque todos tenemos hijos, todos hemos sido pequeños. ¿Y qué pasa con los hijos? Bueno, por fin, en febrero del 2015, como veis está todo muy caliente, sale a través también del Gobierno de España, del Ministerio de Educación y Cultura y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y con la Agencia Española de Protección de Salud del Deporte, han salido unas guías. Y estas guías son muy novedosas porque por fin intentan poner unos objetivos. Detectar problemas en el corazón cardiovasculares en el niño, porque esto puede darle problemas cuando hacen una práctica deportiva. Quieren determinar si un niño, si un adolescente puede practicar deporte con tranquilidad, ¿vale? Intentan estas guías lo que hacemos nosotros, promover el reconocimiento predeportivo estandarizado en todo el territorio nacional y determinar la eficacia, es decir, son buenos estos reconocimientos, vamos a comprobarlo y vamos a demostrarlo. Y lo que quieren, evidentemente, es, si las leyes no están claras, poco vamos a hacer. Lo que intentan hacer es un cambio en la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidades autónomas. Bien, conclusiones. Y acabamos. Bueno, yo soy un cardiólogo, también médico de familia. Bueno, puedo tener mis conocimientos, pero yo creo que las mejores conclusiones son las que los expertos dicen. Y esto es lo que dijeron los expertos en San Diego hace un par de meses, un mes y medio, en cardiología deportiva. ¿Qué es lo que dijeron los popes de la cardiología deportiva en San Diego? Bueno, pues tras 35 años, fijaros, es muy corta la experiencia en la cardiología deportiva, lo que han dicho es que hay que investigar más, hay que educar más, y volvemos a la primera diapositiva, la población tiene que tener conciencia de lo que estamos hablando. La cardiología deportiva debe ayudar a informar, a cerrar brechas educativas, proporcionar herramientas para mejorar la atención cardiovascular en los atletas. Muy importante, ahí está. ¿En qué hemos avanzado mucho en estas dos cosas? En tener esto, desfibriladores externos. El tener un desfibrilador externo en un centro comercial, en un colegio, en un instituto, en un centro de salud, en un supermercado, en un aeropuerto, esto es fundamental. Desfibriladores externos que son baratos, 1.200 euros, no cuestan más. Estos semiautomáticos o automáticos que te van diciendo 1, pam, 2, tal, 3, pam. Eso puede salvar la vida y eso es muy importante, ¿vale? Y sobre todo, planes de acción de emergencia. Por otra parte, se está investigando más y más sobre la muerte súbita. Fijaros lo que publica el Marca el otro día, con protocolos, con registros. Hay que saber cuál es la causa fundamental de la muerte súbita. Y por último, el papel del cardiólogo. Conciencia pública. El cardiólogo sí. Los cardiólogos tratamos arritmias, tratamos infartos, tratamos problemas del corazón, insuficiencias cardíacas, tratamos muchas cosas. Pero también algunos cardiólogos, pocos, pues estamos metidos en el mundo de la cardiología deportiva. Y aquí es el papel que intentan explicar los americanos, que el cardiólogo especializado en el deporte tiene que tener un papel muy importante en esto, en el cuidado de los atletas. Por supuesto, razones para hacer ejercicio hay muchas. El gato se pone emocionado, hay muchas. Ahí tenemos 50. Pero fijaros, primera, levanta el ánimo. La última, mejora la calidad de vida. Y muchísimas más, Por supuesto, yo creo que lo que pretendo con esto es, ¿hay que hacer ejercicio? Sí. ¿Hay que hacerlo con control? Sí. ¿Hay que hacerlo de forma extenuante? No. Y si lo hago de forma extenuante porque me gusta mucho, contrólate. Mírate cómo tienes la patata, como me dijo el otro día el campeón de Europa, el campeón de España de 800 y de 1500, ya sé cómo tengo la patata, estoy tranquilo. Eso es fundamental. ¿Haces deporte de forma constante, de forma intensa? Sí. Mírate cómo tienes el corazón.
evita riesgos, evita problemas, seguro que vas a rendir mejor. Y para nosotros, para el resto de los mortales, bueno, pues correr de forma moderada, ya habéis visto lo que hay que correr, tampoco hay que correr mucho más. Con eso y con una serie de pruebas, yo creo que podemos aumentar nuestra esperanza de vida. Muchas gracias. Aquí os pongo los, ahora como está de moda lo de mi Twitter, Cardio de la Guía, el Twitter de Cardio Deportiva, que tenemos también, el Twitter de Rema Salud y una página interesante de cardiología deportiva, que fijaros, tenemos, es cardiología deportiva, eso está mal, es cardiologiadeportiva.es, tenemos el dominio de algo tan importante como es cardiología deportiva, con lo cual cualquier información que queráis sobre el tema lo podéis obtener. ¿Preguntas? Si tenéis alguna pregunta, y si no, nos vamos a cenar. Una pregunta pequeña. Dime, no. A mí cada vez me sorprende más la cantidad de acontecimientos deportivos que hay, de ultramaratones, sí, ultras carreras larguísimas, sí, de ciclismo, incluso hay carreras ciclistas con una barra de kilómetros y demás. ¿Hasta qué punto eso es sano? No, no es sano. No es sano. Mira, yo te voy a contestar con un ejemplo. Bueno, aquí parece que eso. Mira, el otro día un otorrino del hospital de Villajoyosa ha corrido la Titán, una competición de ciclismo muy importante. Este es otorrino y como GAES patrocina los audífonos y todo eso, patrocina al equipo y él es otorrino, pues claro, él 60 años, él tiene 60 años. Empezó hace 5 o 6 años a hacer ciclismo importante. El otro día me vino porque había hecho una competición en Ciudad Real, preparándose para una competición gorda de médicos, fíjate, y me vino en el pasillo, ya está a las 3:30 de la tarde, yo ya me iba pitando y corriendo, y Fernando, estoy deficioso, tiene algo, no sé, me tomó el pulso, estaba en fibrilación auricular. Es decir, no es bueno. No es bueno. Yo sé que yo he tenido disputas en comidas, en cenas con amigos que hacen ese tipo de ejercicio y hacen ese tipo de deporte, pero yo se lo digo, ellos saben más que yo. Y eso yo os lo digo. Ellos saben mucho más que yo de medicina y mucho más que yo de cardiología. Yo digo, bueno, yo no sé, pero es así. Es muy bueno, es muy bueno. No es bueno, no es bueno. O sea, el deporte extenuante va a provocar una serie de cambios en el corazón, lo habéis visto. El deporte normal. Pero el deporte extenuante pasa la barrera. En muchas ocasiones. Algunos no, hay que generalizar. Pero evidentemente si tú estás haciendo deporte de ese tipo, como esas carreras, yo lo que aconsejo es hacerte un control. El control te dice que tienes un corazón sano y está bien. Te ponemos en un ergómetro, una cinta y te ponemos a tope, y no pasa nada. Tato, corre. Pero ya profesionales del ciclismo, una etapa de Tour de Francia, de Giro, y hay 5 puertos de primera, bueno, pero ya 200 y 15 días. Eso es espectáculo. Bueno, yo creo que los organizadores de estas pruebas lo que buscan es espectáculo y es muy bonito verte ahí el tío sudando, corre, y todos ahí corriendo. Mira, cuando haces una prueba de esfuerzo, y tú has hecho una prueba de esfuerzo, no las de correr, sino las otras, las de siempre, las de toda la vida, no las del deportista, sino las de toda la vida, la pendiente se te pone casi a un 20%. Tú cuando estás viendo una etapa en julio del Tour de Francia, cuando estás ahí pegando la becaeta y abres el ojo y ves ahí, te de la cursa, subiéndola a esto y te pone pendiente del 15% y ya el tío está sufriendo. Tú estás subiendo una cuesta del 20% y estás ya, pues imagínate un día, y otro día, y otro día, y otro día. Yo creo que no es bueno. El ciclismo en exceso, provoca problemas, pero esta gente lo normal es que se lleve unos controles. Fernando, por favor, si me permitís, siempre esta pregunta que te he hecho